Marcos capítulo 6, hoy tenemos Marcos capítulo 6, versículos 40. Los niños, no sé si Jim va a hacer algo hoy o... Ok, ve. Dile a Noah que esté ahí con... Bueno, Marcos capítulo 6, versículo 45 al 56. ¿Sí? Hace 8 días podíamos ver uno de los milagros donde marcó la vida de los discípulos, la vida de multitudes de personas en la multiplicación de los panes y los peces. Y hoy vamos a continuar después de lo que sucedió después de este milagro, cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Y una de las bases, hermanos, de la madurez cristiana, una de las bases de la madurez cristiana es entender que tendremos problemas en un mundo caído. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que vamos a tener problemas, ¿no?, en un mundo que está caído, en un mundo que cada vez es más oscuro, pero que al mismo tiempo podremos también entender que descansamos y confiamos en un Salvador poderoso, ¿cierto? Y cuando uno logra entender esto, cuando uno logra vivirlo, es un buen indicativo de que hay una madurez, ¿no? Que estamos empezando a madurar espiritualmente. Cuando entendemos, primero, que van a haber situaciones difíciles, y segundo, que descansamos y confiamos en un Dios poderoso. Y mis hermanos, Jesús sabe qué hacer en cada circunstancia, como orábamos ahora. Jesús sabe qué hacer en cada circunstancia. Él es un Salvador con sabiduría. ¿Y sabes cuál es el problema que tenemos nosotros? El problema es que nosotros creemos ver mejor que lo que Dios ve. El problema nuestro es que nosotros creemos saber qué nos conviene más. El problema de nosotros es que nosotros creemos saber cuáles son los mejores planes para nosotros, ¿sí? Y cuando los planes de Jesús no concuerdan con mis planes, cuando los propósitos de Jesús no concuerdan con los míos, nos sentimos frustrados y nos sentimos confundidos, ¿cierto? Entonces, este es otro relato, lo que vamos a ver el día de hoy, este es otro relato en el que la divinidad de Jesús se muestra claramente. La divinidad y el poder de Jesús se muestra claramente. Además de caminar sobre las aguas, que es lo que vamos a ver hoy, cuando Jesús camina sobre las aguas, Jesús hace también muchos milagros después de esto. Y los milagros genuinos siempre van a validar al portavoz de Dios. O sea, los milagros, es decir, los milagros siempre van a validar el poder de Dios, la naturaleza de Dios, encarnada en el mismo Señor Jesucristo. Y todos estos son auténticos milagros. Entonces vamos a ver en el versículo 45, pasen conmigo al versículo 45, dice que inmediatamente, en otras versiones dice enseguida, usan la palabra enseguida o inmediatamente, después de alimentar a la multitud en el desierto con tan solo 5 panes y 2 peces que Jesús milagrosamente multiplicó en un banquete abundante. De 12 canastas llenas, terminaron con 12 canastas llenas de comida, de peces y panes. Entonces Jesús envió a sus discípulos delante de él al otro lado. Después de este suceso, de este milagro tan increíble, Jesús envía a sus discípulos delante de él al otro lado del mar de Galilea. Y la expresión con la que Marcos refleja este versículo es el mandato de Jesús, que es bastante tajante, o sea, es bastante preciso y fuerte, ¿no? Aquí la expresión que Marcos usa es una orden directa y clara para los discípulos. Pero ¿por qué esta decisión de Jesús es así? ¿Por qué esta decisión de Jesús es tan tajante y tan fuerte, tan contundente? En Juan, más adelante en Juan capítulo 6, 15, nos explica un poco esto. Dice,
por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Jesús se dio cuenta que iban a venir por él y lo iban a hacer rey. Entonces, lo primero que podemos ver aquí, hermanos, es la infinita sabiduría de nuestro Salvador, ¿cierto? Este primer versículo que vemos sucede luego del milagro que ya hemos comentado de la multiplicación de los panes y peces, y Juan nos dice en su Evangelio capítulo 6, versículo 15, que toda esta multitud que se había beneficiado del milagro de la multiplicación, querían llevar a Jesús por la fuerza, lo querían llevar por la fuerza para hacerle rey. ¿Sí? En otras palabras, se levantó en la gente una euforia, un entusiasmo revolucionario en ese momento. Y uno se puede imaginar más o menos, pues, después de lo que sucedió con la multiplicación de esta comida, en la gente se levantó un entusiasmo, una energía revolucionaria que pretendía darle un golpe de estado al actual rey que era Herodes, ¿cierto? Y colocar a Jesús en su trono. Y es evidente para estas personas que un hombre, y para nosotros también es evidente, ¿cierto? Podríamos decir también que un hombre como Jesús, que alimentó una multitud de más de 20,000 personas en ese momento, pues es un hombre excelente candidato, es un excelente candidato para ocupar el trono, ¿no? La gente vio lo que Jesús hizo y ellos automáticamente vieron a Jesús como el nuevo rey. Pero estas personas lo que menos deseaban era un salvador para sus almas, ¿no? Estas personas lo que menos estaban viendo acá era Jesús el Mesías, ¿cierto? Estas personas era un milagrero. Estas personas querían un hombre que en el momento solucionara sus problemas. Ellos querían a alguien que resolviera los problemas más inmediatos que tenían en ese momento. Como sociedad tenían un problema, ¿cierto? Y ellos necesitaban en ese momento a alguien que solucionara sus problemas de aquí y de la ahora. Y sabemos que Jesús, al darse cuenta de esto más adelante, él tuvo que decirles, lo vemos en Juan capítulo 6, él les dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis seguido las señales, es decir, ustedes me buscan no porque entendieron el significado del milagro que acabo de hacer, sino porque comisteis pan y os saciasteis, ¿cierto? Seguían a Jesús porque sus estómagos fueron llenos, porque vieron en Jesús a un hombre que satisfacía sus necesidades inmediatas y por eso seguían a Jesús. Jesús vino a reconciliarnos con Dios y eso era lo que la gente no veía. No veían en Jesús un hombre que venía a reconciliarlos con la justicia de Dios. Estas personas lo veían como un predicador de la prosperidad hoy en día, ¿no? Nosotros conocemos ese predicador de la prosperidad que podía implantar en Israel en ese momento un plan de cambio social y veían a Jesús como un hombre que podía solucionarle los problemas y restaurar y colocar un plan de cambio social profundo y radical en su sociedad. Y es por esto que Jesús obliga a sus discípulos, es por eso que vemos en estos versículos la orden inmediata y tajante de Jesús, donde obliga a sus discípulos y Jesús dice, en esencia, vayan a Betsaida, es decir, una ciudad al noroeste de Capernaum. Y es así como Jesús inmediatamente ve la situación, en su sabiduría toma esta decisión, que tenía que tomarla. Y él dice, me quedaré aquí y despediré a la multitud, porque los apóstoles no estaban preparados para recibir esa ola repentina, ¿no?, de popularidad, de fama revolucionaria
mesiánica que estaban viviendo en ese momento. Y Jesús lo sabía y Él no se los iba a permitir. Jesús lo sabía y Jesús no les iba a permitir que vivieran o recibieran estos aires de gloria, ¿no? Porque ustedes y yo sabemos qué pasa en nuestros corazones cuando vienen aplausos, cuando vienen elogios, cuando vienen aires de gloria. Nuestros corazones, sabemos lo que sucede en nuestros corazones cuando reciben esta clase de reconocimientos. Nuestros corazones se elevan y perdemos de vista la humanidad en Cristo, perdemos de vista a Jesús, perdemos de vista a la humildad reflejada en Cristo. Y de esta humildad que reflejaba a Cristo es donde proviene la sabiduría que el Señor demostró en ese momento. Pero nosotros podemos perder de vista a Jesús al recibir esos reconocimientos y esos aplausos. Y Jesús lo sabía y por eso es que despide a los discípulos. Él tenía que despedir a los discípulos, Él tenía que salir de allí y Él tenía que irse a orar, como lo vamos a ver más adelante. Él tenía que irse a orar. Él tenía que protegerlos. Él tenía que protegerlos de esas expectativas triunfalistas que muchas veces a nosotros nos llegan, ¿cierto? En nuestros trabajos, en nuestros estudios, aún en nuestros hogares. Él sabe qué hacer en cada circunstancia, hermanos. Jesús sabe qué hacer en cada circunstancia de nuestras vidas. Pero el problema nuestro, hermanos, es que nosotros creemos saber qué es lo que nos conviene, ¿sí? Y cuando los planes y propósitos de Jesús no concuerdan con los míos, ahí es cuando nos quebramos, ¿verdad? Ahí es cuando nos frustramos. Pero hoy entenderemos y le vamos a predicar a nuestro corazón a través de su palabra que Jesús no vino a ocupar un trono en este mundo. Y nosotros entendemos que Jesús no vino a ocupar un trono en este mundo. Él vino a reconciliarnos con Dios, pero Jesús no vino a reconciliarnos con Dios ocupando un trono de poder, como la gente quería verlo en ese momento, sino Él vino a reconciliarnos con Dios en el Calvario, en la humillación. No sabemos por lo que nosotros quizás de pronto no sabemos las situaciones que cada uno de ustedes esté viviendo. Nosotros no sabemos por lo que tú estés atravesando en este momento. No conocemos el dolor, no conocemos la profundidad de tu dolor en tu corazón. Y a veces sentimos un caos en nuestras vidas. No sé si ustedes han vivido situaciones duras, dolorosas en sus vidas, pero a veces podemos sentir un caos, una carga pesada en nuestras vidas y no vemos al Señor actuando en nuestras vidas por ningún lado. Como que sentimos que el Señor se fue de nuestras vidas y no lo vemos por ninguna parte. Pero Jesús es un Salvador confiable. Él puede ver lo que nosotros no podemos ver, pero podemos acercarnos y ver a través de este espejo que estaban viviendo los discípulos en este momento y ver al espejo de nuestro Señor a través de su palabra. Nuestro Jesús, nuestro Señor, es un Señor confiable. En el versículo 46, aquí lo ven en pantallas, y después de despedirse de ellos, se fue al monte ¿a qué? A orar, ¿cierto? A orar. Nuestro Señor, ante esos aires, esos aplausos, la euforia de la gente queriéndolo nombrar rey a Jesús y derrocar a Herodes, nuestro Señor tomó la decisión, la sabia decisión, que muchas veces nos cuesta a nosotros tomar. Él se fue al monte a orar. ¿Y con qué frecuencia vemos en las Escrituras la necesidad de orar? Jesús ora. Vemos en las Escrituras en muchas situaciones cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar y se nos exhorta a orar sin cesar. A orar sin cesar. ¿Con qué frecuencia oramos? Lastimosamente para el cristiano actual, la oración ya no es eficaz. La oración ya no es importante. La oración y la palabra de Dios son la sangre vital de nuestra vida espiritual. Oras
tan a menudo como deberías hacerlo? Y es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuánto oramos? La oración es nuestra manera de hablar con Dios. La oración es la manera como nos relacionamos con Dios, además de su palabra, ¿cierto? Su palabra es como Dios nos habla. Y eso no quiere decir que nunca oiremos la voz de Dios. Quizás sí, quizás no. Eso es una decisión de Dios. O que Dios no te hable a través de alguna situación en especial. O que no te hable a través de su pueblo. Pero cuando es Dios, lo que escuchamos siempre estará de acuerdo con su palabra. Cuando tú abres la palabra, también Dios te está hablando allí. La comunicación es una calle de doble sentido. Ustedes saben que para que haya comunicación, ¿cuántas personas tienen que haber? Más de dos, ¿cierto? Más de dos, para que haya una comunicación, ¿sí? Debemos orar. Y aquí vemos que incluso nuestro Señor subió al monte a orar, ¿no? Nuestro Señor. Y si hasta el Señor encarnado necesitaba orar, ¿por qué tenemos nosotros que pensar que no necesitamos hacerlo? Nosotros siendo tan pecadores, ¿no? Con una naturaleza tan caída, ¿por qué nosotros pensamos que no necesitamos hacerlo? Versículo 47. Al anochecer, entonces acá nos habla que a continuación ya viene entrada la noche. Ahora vemos que está muy tarde, el barco estaba en medio del mar, Jesús estaba solo en tierra y vemos aquí que nuestro Salvador es confiable y que vela por los suyos. Aquí vemos que Jesús vela por los suyos, vemos que Jesús no se olvida, ¿no? de sus ovejas. Y el barco en medio del mar, Jesús estaba en tierra, ¿verdad? Y vemos aquí que nuestro Salvador es confiable y que vela por los suyos. Nuestro Salvador es confiable y que Él vela por los suyos. Se nos dice aquí tres cosas. Aquí hay tres datos. Primero, era de noche. Varios estudios dicen que más o menos rondaba a las 2 o 3 de la mañana aquí, era de noche. La barca estaba en medio del mar. También hay unos estudios que dicen que fueron más o menos 5 kilómetros que avanzaron ellos y que el Señor estaba en tierra. Hay tres datos acá, ¿verdad? Y en el versículo 48 nos dice que Jesús miraba hacia afuera y vio a los discípulos remando con esfuerzo, ¿sí? Vio a los discípulos remando con esfuerzo. Acá en esta versión dice, y al verlos remar fatigados, estaban fatigados. En otras versiones dicen con esfuerzo. ¿Por qué? Porque el viento era contrario. Ahora hablábamos con Tener, hablábamos sobre los vientos, ¿no? Hablábamos que los vientos no son muy favorables ahora para elevarse, ¿no? En las cometas y demás. Pero en esta situación en especial, habían muchos vientos en el mar, en medio del mar donde estaban los discípulos. Y el texto original nos dice que los discípulos literalmente estaban siendo torturados. En el original, ¿qué significa eso? Estaban siendo torturados. A pesar de ser expertos, pescadores, ya familiarizados con el mar, con su bote y demás, ellos estaban siendo torturados. Ellos estaban tratando de mantener el barco, la barca, a flote. No sé si alguna vez has estado en un bote remando. No sé si alguna vez has estado remando. ¿Sí, alguna vez? ¿Sí? ¿Es fácil o difícil? Difícil, ¿cierto? Requiere mucha fuerza, ¿no? Ok. Cuando el agua se pone muy agitada, cuando hay mucho viento, todo esto va en contra. Muchas veces la persona que lo hace rema y siente que no avanza, siente que no avanza mucho y a pesar de los esfuerzos no avanza. Jesús ve esta situación para los discípulos y muy de mañana, probablemente antes del amanecer, como lo hablábamos, pero Jesús los vio. Y aquí vemos la misericordia de Jesús por los suyos,
¿sí? Jesús los ve. Él estaba en tierra y a unos 5 kilómetros mar adentro Jesús los vio. Y vemos dos grandes lecciones aquí. La primera, que los problemas o dificultades de la vida no son una manifestación de que nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Déjame repetirlo otra vez esto. Los problemas o dificultades que podemos vivir o que se nos presentan en nuestra vida no son una manifestación de que nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios. Los discípulos en esta parte de esta historia estaban viviendo lo que estaban viviendo porque habían obedecido ¿a quién? A la orden de Jesús. La orden de Jesús fue tajante y fuerte. Aléjense, súbanse al barco y remen. Esa fue la orden de Jesús. Ellos estaban obedeciendo a Jesús. Ellos hicieron exactamente lo que les ordenó Jesús. Jesús sabía lo que les iba a esperar más adelante a los discípulos, esa tormenta o ese mar embravecido por los vientos. Jesús lo sabía y aún así Jesús les da la orden de irse. En el Salmo 34:15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. ¿No? Nuestro Dios está atento a lo que ocurre en cada rincón del universo. Nuestro Dios, Él está atento a lo que ocurre en cada rincón de su universo, pero sus oídos siempre estarán atentos al clamor del justo. Siempre estarán atentos a nuestro clamor. Nada escapa de su mirada misericordiosa. Jesús los ve desde la tierra, donde Él estaba, Él los ve. Nada escapa de su mirada, hermanos. Tu vida no se le escapa a Jesús de las manos. Nada escapa de su mirada misericordiosa. Y sus oídos están atentos para ayudar. Nunca Él llega tarde. Él llega en el momento que Él conviene mejor para nosotros. Cuando a veces sentimos que ya es tarde, ¿no? Podríamos pensar que la llegada para salvar a sus discípulos fue demasiado tarde. Nosotros podríamos pensar que Él llegó tarde, porque estaban literalmente fatigados, estaban siendo torturados. Él llegó demasiado tarde, 5 kilómetros navegando, casi 8 horas peleando contra el mar, y Jesús llega aproximadamente a las 3 de la madrugada cuando sus discípulos están demasiado cansados. ¿Es esto una crueldad? ¿Jesús fue cruel al llegar tan tarde y dejarlos sufrir tanto? Por supuesto que no. El Señor se toma su tiempo para venir a nuestro auxilio. Pero ¿por qué Jesús se toma el tiempo para venir a nuestro auxilio? Entre muchos otros propósitos, ¿ustedes por qué creen que Jesús se toma el tiempo para llegar a nuestro auxilio? Vemos acá que Jesús tardó, ¿no? Llegó casi a las 3 de la madrugada, ellos ya habían navegado 8 horas, estaban siendo torturados, fatigados, no podían mantener la estabilidad de la barca. Llega a las 3 de la madrugada. ¿Ustedes creen que eso es crueldad de Jesús? ¿Por qué se toma el tiempo para venir a nuestro auxilio? Y entre muchos otros propósitos que no entendemos, muchas veces Él obra de esta manera para librarnos de la confianza que tenemos en nosotros mismos. Dios a veces llega en el tiempo que Él conviene para nosotros, que para nosotros es tarde, ¿sí? Pero Él lo hace para librarnos de la confianza que tenemos en nosotros mismos. Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros, aunque tú no lo percibas, a veces no lo percibas, pero Él está haciendo la obra en cada corazón de nosotros. Él lo está haciendo. Y Jesús sabe que nosotros siempre nos inclinamos a confiar en nosotros mismos,
en cualquier decisión que debemos tomar, lo primero que hacemos es confiar en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, para tomar decisiones. Y Jesús tiene que librarnos de nosotros mismos. Nuestra propia naturaleza es nuestro mayor enemigo. Nuestra propia naturaleza caída es nuestro mayor enemigo. En nuestro crecimiento y madurez espiritual es nuestro mayor enemigo. Jesús tiene que librarnos de nosotros mismos. De esa manera de confiar en nuestras capacidades. Nosotros a veces vivimos nuestras vidas y lo vivimos de una manera en que ignoramos a Dios, ¿cierto? Porque confiamos en nuestras capacidades. Pero Jesús coloca situaciones dolorosas en nuestras vidas para librarnos de esa falsa confianza que nosotros tenemos en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestra manera de tomar decisiones. Él tiene que librarnos de eso. El Señor esperó que los discípulos llegaran al límite de su capacidad de supervivencia, ¿no? En esa odisea de mantener la barca a flote, el Señor esperó que los discípulos llegaran al límite de su capacidad de supervivencia antes de socorrerlos. Entonces, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Y esto es otro milagro, ¿no? Él vino caminando, queriendo pasar de largo, ¿sí? Como si nada. Pero es impresionante que el Señor sabe dónde están cada uno de los suyos y en qué condiciones están. Él tiene el mejor GPS, ¿no? Y el Señor llega a ellos exactamente donde ellos estaban, a 5 kilómetros mar adentro. Estaba allí Jesús caminando al lado de ellos. Él sabe dónde están los suyos. Él no te ha perdido de vista. Él no te ha perdido de vista. Él sabe dónde está cada uno de los que oyen su voz. Y también sabe en qué condiciones estás. No le podemos ocultar nada a Él, ¿cierto? No le podemos ocultar nada. Él sabe qué condición está en nuestros corazones. Ahora bien, el mar de Galilea era relativamente poco profundo, pero no lo suficiente como para caminar sobre el mar. Jesús en realidad está caminando sobre la superficie del agua de la misma manera que nosotros caminaríamos sobre el piso, sobre el suelo. Y en el versículo 49, pasen conmigo al versículo 49, acá nos dice, cuando los discípulos vieron esto, pensaron que era un fantasma. O sea, ellos entraron en un terror. ¿Cuántos se han levantado aquí de madrugada por algún vaso de agua? ¿Cuántos se han levantado de madrugada, no? Y a veces uno se asusta con una sombra y prendo la luz y resulta que era una camisa, el juguete de mi hijo, ¿no? Pero uno se asusta, ¿verdad? Uno se asusta. Pero lo que los discípulos estaban viviendo aquí era 1000 veces peor, ¿no? Resulta que estaban viendo a Jesús caminando sobre las aguas en esa oscuridad. Pensaron que era un fantasma. Gritaron con miedo, ¿cierto? Gritaron con miedo. Y esta era otra oportunidad que Jesús no iba a desaprovechar para darles otra lección, para limar el corazón de sus discípulos. Jesús no iba a desaprovechar este temor de ellos. Versículo 50, ven en pantallas, porque todos le vieron y se aterrorizaron. Porque todos le vieron y se turbaron, dice esta versión. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Así que inmediatamente Jesús aquí les habla y les dice, ánimo, soy yo. O yo soy. ¿No? Ese yo soy, cuando Jesús dice yo soy, se refiere al griego ego eimi, ¿no? Y es el nombre personal de Dios. Yo soy. Y junto con esto Jesús da 2 mandatos. Ten coraje y no tengas miedo. No tengas miedo.
¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué estaban aterrorizados? Obviamente, ¿no? Por lo que ya hablamos, porque vieron a Jesús caminando en esa oscuridad. Esto debería hacernos recordar inmediatamente lo que el Señor le dijo a Josué. Sé fuerte y valiente, no temas, no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso está en Josué 1:9. Vamos a hablar un poco sobre la fe, ¿cierto? La palabra hebrea para fe es emuná. La palabra hebrea para fe es emuná. Voy a escribírselas aquí para que la tengan. Emuná. Emuná. Palabra hebrea. Para fe, ¿no? La palabra fe en hebreo es emuná. Su significado va más allá de la simple creencia o fe. Nosotros a veces hablamos, escuchamos o nosotros muchas veces damos la definición de fe. ¿Qué es fe? En hebreo es emuná. Y esto aquí tiene un contexto ya más amplio, más profundo. Su significado va más allá de lo simple de creer, ¿no? Emuná implica confianza, fidelidad, lealtad y firmeza. Confianza, fidelidad, lealtad y firmeza. Y se refiere a la confianza en Dios y a su plan. ¿No? Interesante, ¿no les parece? Emuná se refiere a la confianza en Dios y en su plan, y a la fidelidad a la verdad. ¿Cuál es la verdad para nosotros? Su palabra. El significado de emuná en hebreo, decimos que es la primera, ¿cuál es la primera? Confianza. Emuná implica una profunda confianza en Dios. Profunda confianza en Dios. La segunda, que es fidelidad, se refiere a la lealtad y a la constancia en la creencia y en la práctica, ¿no? No solamente en lo que tú crees y tienes en tu corazón y en tu mente, sino en la práctica, en lo que vives, como vives en tu trabajo, en tu colegio, en tu estudio, en tu hogar. Se refiere a la lealtad y a la constancia en la fe y en la práctica. La tercera, la firmeza. Emuná denota o describe la estabilidad y la solidez en la fe, la convicción de lo que se cree es cierto y perdurable, ¿cierto? La firmeza, que demuestra que ese emuná, esa fe que tú tienes es perdurable, es cierta, es inamovible, ¿no? Es como lo dice la misma palabra, ¿no? Tu vida construida sobre la roca que es Cristo. Esa es la firmeza. Y la cuarta, verdad, es lo que encierra emuná, la verdad. En el contexto hebreo, la fe está ligada a la verdad. A la verdad. ¿Sí? No es una fe fantasiosa, no es una fe sentimentaloide, ¿no? Muchas veces emocionalista. No, es una fe ligada a la verdad y a lo que es realmente, a lo que es real y permanente. Amén. En resumen, emuná es una palabra hebrea que abarca la idea de una fe activa, ¿sí? Una fe confiable y comprometida, que se manifiesta en la vida diaria. Escuchen bien, esta fe se manifiesta en la vida diaria a través de la confianza en Dios y la fidelidad de su enseñanza. Amén. Eso es emuná. Y Jesús aquí está mostrando que Él es el Señor, Él es el Dios, Él es el Hijo preexistente que siempre ha estado en el Padre y el Espíritu. Y en el momento de la fe salvadora, el Espíritu Santo entra en ti. Y desde ese momento el Espíritu Santo mora en ti. Cuando tú crees, cuando esa emuná está en Cristo, en su verdad, la presencia misma de Cristo está dentro de ti. Él literalmente va donde quiera que tú vayas. Así como el Señor se acercó caminando a los discípulos
Nunca hay un momento en que Él no esté contigo, aunque muchas veces lo sintamos así, pero Él nunca nos pierde de vista, Él nunca nos abandona. ¿Cómo pueden los cristianos, acá hay una pregunta, cómo pueden los cristianos ser fuertes y valientes? Pues porque el Señor nuestro Dios está siempre con nosotros. ¿Sí? Cuando tú crees que ya el Señor no está ya contigo, ahí hay una luz roja y una bandera roja que te puede mostrar que tu fe no es firme y consistente. Y el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo, dice 1 Juan 4:4. Pasemos al versículo 51. En el versículo 51, entonces Jesús subió a la barca con ellos y el viento, ¿qué pasó con el viento? Se calmó, cesó. Quedaron completamente atónitos, ¿no? Los discípulos quedaron freeze, ¿no? ¿Cómo le dicen en inglés? Freeze. Ellos quedaron atónitos. Y si ustedes recuerdan, hermanos, la última vez que esto sucedió, Jesús le habló al viento y el viento se detuvo. En una historia pasada, hace unos domingos lo estudiábamos acá. Esta vez Jesús se sube a la barca, Él no dijo ni una sola palabra y el viento cesó. Y lo que tenemos aquí es algo así como una misión rescate, lo que hizo Jesús acá. Están en el agua, la tormenta los alcanza, por sí solos no pueden avanzar nada. Jesús los ve en angustia, Él va hacia ellos, les asegura que soy yo o yo soy. Él entra a la barca con ellos y la tormenta cesa. Y esto debería recordarnos a nosotros mucho lo que sucede en la salvación. Jesús nos ve en una condición caída, indefensos, golpeados por nuestros pecados. No podemos avanzar. O sea, lo que les sucedió a los discípulos en este momento, muchas veces nos sucede a nosotros hoy en día. Estamos en una condición caída, pecadora, golpeados por nuestros pecados. No podemos avanzar mucho con nuestros propios esfuerzos. A veces nos esforzamos para vivir, para vivir, para alcanzar ciertas cosas. Sentimos que nos esforzamos, que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Sabemos que hay un juicio. Nuestra conciencia, esa vocecita nos habla a nuestro corazón, pero nosotros la callamos con nuestras múltiples ocupaciones en el mundo. Pero Jesús viene a nosotros y Él nos muestra quién es Él. Y cuando Él sube a la barca conmigo, o sea, nuestras vidas, cuando Él subió a la barca de tu vida, por así decirlo, la tormenta cesa, se calma. Experimentas la paz de Dios. Y esto es absolutamente asombroso y esto es completamente precioso en nuestras vidas. El proceso que estamos teniendo con Cristo. Nuestros pecados son perdonados. Estamos reconciliados con Dios. Ya no somos sus enemigos, ahora somos familia en Cristo y tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Él. Jesús viene a reconciliarnos con Dios. Y esta es la mayor necesidad que cualquier ser humano tiene. Que no la reconozca el ser humano es otra cosa. Y nunca la va a reconocer, ¿no? Pero hay una necesidad que cualquier ser humano tiene y si nunca antes has recibido a Cristo, pero Dios te ha abierto los ojos en esta tarde, no tardes en creer y en tener ese emuná en Cristo. En recibir a Cristo. Recibir a Cristo significa simplemente llegar a comprender tu condición. Si no reconocemos la condición de nuestros pecados, pues nunca vamos a tener la necesidad de un Salvador. Llegar a comprender quién es Cristo y su necesidad de Él es lo más importante que nos puede suceder en nuestras vidas. Alejarnos de ese pecado, arrepentirnos y volvernos a Cristo en fe.
decirle al Señor, Señor, orar, comunicarnos con Él y confesar, diciendo, sé que soy pecador, sé que eres el único que puede salvarme. Quiero alejarme de aquellas cosas que he estado haciendo y volverme hacia ti. Por favor, entra en mi vida. Doblo mi rodilla y confío y creo solamente en ti. Amén. Ese es el verdadero milagro que Dios hace en nuestras vidas. Ese es el milagro que vemos hoy en día. Salvar los pecadores. Y en el versículo 52 vemos que los discípulos, sin embargo, no habían entendido lo que había ocurrido en el milagro de los panes y de los peces. Y cuando Jesús multiplicó milagrosamente aquellos 5 panes y 2 peces para alimentar a la multitud de 5,000 o 20,000 con familias y demás, los discípulos no entendieron realmente cómo hizo eso. Los discípulos no entendieron realmente que Jesús es el Señor. Y en cambio sus corazones se endurecieron. Estas multitudes seguían a Jesús por un beneficio y sus corazones se endurecieron. En otras palabras, no podían percibir esta realidad espiritual. Entonces necesitaban una lección objetiva y Jesús les tenía que dar una lección más en su proceso. Así como Dios permite lecciones en nuestras vidas difíciles, dolorosas, en nuestro proceso. No tenemos por qué huir o alejarnos del dolor. Nosotros somos expertos en eso, ¿no? Alejarnos de lo difícil, de lo incómodo, porque no queremos que Dios trate con nosotros. Y quizás tú pienses en momentos de tu vida en los que necesitaste una lección objetiva del Señor para entender verdaderamente quién es Cristo en tu vida. Estas cosas pueden ser aterradoras y difíciles cuando las vivimos. Sin embargo, cumplen un glorioso propósito, maravilloso en nuestra vida. Al recordarnos que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Versículo 53, continuando, leemos que cruzaron al otro lado y anclaron allí con seguridad. Aquí ya como que el panorama cambió para los discípulos, estaban ya aterrados pero tranquilos, a salvo. Y nuevamente podemos relacionar esto con lo que sucede en nuestra salvación. No importa lo que pase en este mundo o en esta vida, llegaremos al otro lado. Confiemos en ello, llegaremos al otro lado. Tenemos esta esperanza como un ancla de nuestras almas, como dice en Hebreos 6:19. Y aquí están literalmente al otro lado del mar. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús. Aquí nuevamente la gente seguía reconociéndolos. Versículo 55, se apresuraron a traerle enfermos, ¿no? A buscar ese beneficio de parte de Jesús, y donde quiera que Jesús iba, la gente venía. Colocaban los enfermos en las plazas, les rogaban que les permitieran tocar siquiera el borde del manto de Jesús, y todo lo que tocaba quedaba sano. Ese era nuestro Salvador. Después de una lección a sus discípulos, después de una formación en sus corazones para su alma, Él estaba allí haciendo milagros. Y esto nuevamente son milagros que validan la identidad de Cristo como Señor y Salvador. Ese es el Salvador que nosotros seguimos. Este es el Jesús el cual proclamamos como Salvador. Estos milagros dan una demostración visual de la curación definitiva a nuestra alma. Estos milagros y estas historias que estamos viendo son el reflejo de su salvación a nuestra alma. Estos milagros dan una demostración visual de esto. Y estos milagros nos muestran el plan y la simple verdad de que cualquiera que viene a Jesús y lo reconoce como su Salvador puede ser salvo. Puede ser salvo. Amén. Para terminar, son 3 puntos para meditar en ellos.
El próximo viernes vamos a hablar un poco más sobre estos puntos. Primer punto que nos deja la enseñanza de hoy: el Señor fija su mirada en la angustia de su pueblo, ¿no? El Señor no nos pierde de vista. Segundo punto, el Señor llegará siempre en el momento oportuno, que quizás para nosotros no es tan oportuno, pero el Señor es el Señor y Él es más sabio, infinitamente más sabio. Y tercer punto, teniendo a Jesús como nuestro pastor, no hay por qué temer.